para la estandarización en el año 1984. Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. El modelo especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa, y suele hablarse de modelo de referencia ya que es usado como una gran herramienta para la enseñanza de comunicación de redes. Este modelo está dividido en 7 capas. En esta breve exposición, se describirá el funcionamiento y estructura de la capa número 2, llamada enlace de datos. Introducción. El nivel de enlace de datos, o capa de enlace de datos es la segunda capa del modelo OSI, el cual es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. Recibe peticiones de la capa de red, y utiliza los servicios de la capa física. La tarea principal de la capa de enlace de datos, es tomar una transmisión de datos cruda y transformarla en una abstracción libre de errores de transmisión para la capa de red. Logra esta función dividiendo los datos de entrada en marcos de datos. De unos cuantos cientos de bytes, transmite los marcos en forma secuencial, y procesa los marcos de estado que envía el nodo destino. Dado que la capa física solamente acepta y transmite un flujo de bits sin ninguna consideración de significado o estructura, está asignado a la capa de enlace de datos crear y reconocer los límites de un marco de datos. Esto se logra añadiendo patrones de bits especiales al comienzo y final del marco de datos. Si estos patrones de bits pueden aparecer en los datos, se debe tomar un especial énfasis para evitar alguna confusión. Funciones. Iniciación, terminación e identificación. Consiste en activar un enlace, e implica el intercambio de tramas de control, con el fin de tener disponibilidad de las estaciones. Segmentación y bloqueo. Consiste en la reducción de tramas, en caso de que éstas sean muy largas. Para dividir la información. Sincronización de octeto y carácter. La sincronización, comprende procesos para mantener la sincronización de carácter. Es decir, poner en fase los mecanismos de codificación del emisor, con los mecanismos de decodificación del receptor. Delimitación de trama. Las tramas deben estar sincronizadas y delimitadas. Para realizar esto, existen 3 métodos. Método 1. Principio y fin. Consiste en poner caracteres específicos para identificar las tramas. Método 2. Principio y cuenta. Consiste en utilizar un carácter específico seguido por un contador. Método 3. Guión. Consiste en emplear una agrupación específica de bits, para identificar el principio y fin mediante banderas. Control de errores. En esta etapa se proporciona detección y corrección de errores en el envío de datos entre computadoras. Sus funciones en general de este proceso son: identificar la trama de datos. Códigos detectores y correctores de error. Control de flujo. En redes una trama es una unidad de envío de datos. Viene a ser el equivalente de paquete de datos o paquete de red. En la identificación de la trama de datos, se utilizan distintas técnicas como el contador de caracteres y secuencias de bits, con el fin de buscar errores en la transmisión de datos. Códigos detectores y correctores de error. En esta parte es donde actúan los códigos detectores y correctores de error. Los códigos detectores de error consisten en incluir en los datos transmitidos, una cantidad de bits redundante que le permita al receptor detectar si se ha producido un error. Pero este no indica qué tipo de error, ni dónde se ha producido. Los códigos correctores de error se basan en el mismo procedimiento que el anterior. Pero en este caso la información redundante es la suficiente como para permitirle al receptor determinar el error que se ha producido. Por lo tanto, el receptor tiene la capacidad de corregir un número limitado de errores. Control de flujo. El control de flujo de datos es necesario para no agobiar al receptor. En este se utilizan mecanismos de retroalimentación para no limitar la eficiencia del canal.